creepypastas basados en hechos reales para poner de fondo mientras miras cómo ella es feliz en brazos de otro. Este título fue idea de Rafa Borg. Gracias por comentar, dejen sus ideas para próximos vídeos. Antes de arrancar, les pido que se suscriban, ya que el 92% de los que miran los vídeos no están suscriptos. 3. Mi tío escondía algo peor que un cadáver. Todavía hay noches en las que me despierto convencido de que voy a escuchar la camioneta de mi tío estacionando frente a casa. Es absurdo. Hace años que está preso y la casa donde crecí fue vendida después de que todo saliera a la luz. Sin embargo, hay sonidos que el cuerpo no olvida. Durante mucho tiempo pensé que nuestra familia había sido una víctima más de sus mentiras. Ahora ya no estoy tan seguro. Cuando era chico, todos admiraban a mi tío Ricardo. Era el hermano mayor de mi mamá. Siempre llegaba bien vestido, manejaba camionetas nuevas y parecía conocer a todo el mundo. Si había que conseguir un contacto, él lo tenía. Si alguien necesitaba dinero prestado, aparecía con un sobre de efectivo sin hacer preguntas. Mi abuelo decía que Ricardo había nacido para los negocios. Nadie discutía eso. Yo también lo admiraba. Los domingos me dejaba sentarme en el asiento del acompañante mientras movía alguna de sus camionetas dentro del terreno. Parecía un hombre tranquilo. Hablaba poco, nunca levantaba la voz y siempre sonreía antes de responder. Con el tiempo empecé a notar cosas que de chico pasaban desapercibidas. Nunca llevaba a nadie a su casa. Jamás. Si organizábamos un cumpleaños, él aparecía solo. Si alguien proponía hacer el asado en su quinta, inventaba una excusa distinta cada vez. Está en refacciones. Tengo obreros. Hay humedad. Siempre había un motivo. Mi mamá decía que era un obsesivo de la privacidad. Y todos seguíamos comiendo como si nada. Yo tenía 28 años cuando mi abuelo murió. Después del velorio comenzó el problema de la herencia. Había una vieja casa familiar en las afueras del pueblo que llevaba casi 10 años cerrada. Mi abuelo quería venderla, pero nunca había encontrado comprador. Ricardo insistió en quedarse con ella. Déjenmela a mí. Después arreglamos los papeles. No era raro. Siempre encontraba la manera de convencer a todos. Mi mamá aceptó sin discutir. Pero por cuestiones legales necesitábamos entrar para hacer un inventario de muebles y documentos. Cuando se lo comentamos, algo cambió en su cara. No fue miedo, fue molestia. Voy otro día y preparo todo. Mi madre respondió. No hace falta. Vamos nosotros mañana. Él tardó varios segundos en contestar. No entren al sótano. Lo dijo con una naturalidad extraña. Está lleno de humedad. Nada más. Al día siguiente fuimos mi mamá, mi papá y yo. La casa llevaba años cerrada. Olía a madera húmeda y polvo viejo. Mientras ellos revisaban cajones, yo bajé al sótano. No porque quisiera desafiar a Ricardo. Simplemente necesitaba bajar la llave general para conectar la electricidad. La puerta estaba cerrada con un candado nuevo. Eso me llamó la atención. Una casa abandonada. Ventanas podridas. Techo con goteras. Pero un candado brillante. Le pregunté a mi papá si tenía la llave. Negó con la cabeza. Debe habérsela llevado Ricardo. Seguimos con el inventario y nos fuimos. No le dimos importancia. En ese momento. 2 semanas después comenzaron las noticias. Una chica desapareció a 30 kilómetros del pueblo. Después otra. Y otra más. No era habitual. La policía empezó a recorrer la zona todos los días. En el almacén la gente hablaba únicamente de eso. Mi mamá apagaba la televisión cada vez que mostraban a las familias llorando. Pobre gente. Nada más. Una tarde fui hasta la empresa familiar para buscar unas carpetas. Ricardo no sabía que yo iba. Cuando entré al galpón lo escuché discutir con 2 hombres. No entendía toda la conversación. Solo alcancé a escuchar una frase. No pueden seguir trayéndolas acá. Me quedé inmóvil. Los otros hombres notaron mi presencia antes que él. La conversación terminó de golpe. Ricardo salió sonriendo, como siempre. ¿Qué haces acá? Vine por unas carpetas. Avisa la próxima. No parecía enojado, pero tampoco tranquilo. Empecé a prestarle atención. No porque creyera que estaba relacionado con las desapariciones. Simplemente. Había demasiadas cosas que nunca cerraban. Desaparecía varios días.
Cambiaba seguido de camioneta, nunca atendía llamadas delante nuestro, y siempre llevaba 2 celulares. Una noche decidí seguirlo. Todavía hoy me arrepiento de esa decisión. Salió del galpón cerca de las 11. Condujo durante casi 40 minutos hasta la vieja casa de mi abuelo, la misma que llevaba años vacía. Apagó las luces antes de entrar. Esperé unos minutos. Después crucé el alambrado. Desde una ventana rota vi movimiento en la cocina. No estaba solo. Había otros 3 hombres. Todos hablaban en voz baja. Uno dejó sobre la mesa varios fajos de dinero. Otro abrió un bolso deportivo. No pude ver qué tenía adentro. Ricardo señaló hacia el piso. Los 4 desaparecieron por la puerta del sótano. La misma puerta con el candado nuevo. Esperé casi 1 hora. Cuando salieron, el bolso estaba vacío. Uno de ellos llevaba las botas embarradas con una tierra oscura que no había alrededor de la casa. No entendía absolutamente nada, pero ya no podía convencerme de que eran simples negocios. Durante las semanas siguientes empecé a investigar por mi cuenta. Busqué registros comerciales, empresas, propiedades. Encontré depósitos alquilados con nombres distintos, sociedades dadas de baja, vehículos registrados a personas que jamás aparecían en internet. Era como seguir un hilo que siempre terminaba escondiéndose detrás de otra puerta. Le conté todo a mi papá. Se enojó. Estás imaginando cosas. Papá. Es tu tío. No siguió hablando. Pero entendí el mensaje. En todas las familias existe alguien al que nadie quiere cuestionar. Ricardo era ese hombre. La situación cambió un martes. Recibí un llamado de un número desconocido. Una mujer preguntó si yo era sobrino de Ricardo. Respondí que sí. Se presentó como periodista. Quería saber si conocía a una joven desaparecida meses atrás. Le dije que no. Entonces hizo una pregunta que todavía recuerdo palabra por palabra. ¿Su tío tiene acceso a una casa vieja con sótano? Sentí que el corazón me daba un vuelco. No respondí. Ella continuó. Un testigo asegura haber visto ingresar varias camionetas durante la madrugada. Colgué. No sabía si era una periodista. No sabía si era verdad. Pero esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente fui directo a la comisaría. Conté todo. Lo del sótano. Las reuniones. Las camionetas. Los depósitos. El oficial tomó nota sin hacer comentarios. Pensé que nadie me iba a creer. 3 días después allanaron la propiedad. Yo estaba trabajando cuando vi las patrullas pasar por la ruta. No imaginé que iban hacia allí, hasta que sonó el teléfono. Era mi mamá, llorando. Vení. No explicó nada más. Cuando llegué había móviles policiales, perritos y periodistas. Mi tío estaba esposado dentro de un patrullero. No levantó la vista ni una sola vez. Un oficial salió del sótano llevando varias cajas selladas como evidencia. Después otra. Y otra más. Nadie decía qué habían encontrado. Solo veía las caras de los investigadores. Algunos parecían sorprendidos. Otros directamente evitaban mirar hacia la puerta. Mi mamá se aferró a mi brazo. ¿Qué hizo tu tío? No supe responder. Porque, en el fondo, tenía la sensación de que aquello recién empezaba. Durante horas nadie dijo una palabra. Los periodistas intentaban acercarse a los policías, pero todos respondían exactamente lo mismo. La investigación continúa. Nada más. Lo único que sabíamos era que Ricardo había sido detenido y que el allanamiento había durado casi 9 horas. Cuando finalmente nos dejaron volver a casa, mi mamá no dejó de llorar en todo el camino. Tiene que haber un error, repetía. Mi papá manejaba con las manos tan tensas sobre el volante que los nudillos se le habían puesto blancos. Nadie quería aceptar la posibilidad de que el hombre que había compartido nuestra mesa durante tantos años pudiera esconder algo tan terrible. 2 días después apareció la primera noticia. No daban demasiados detalles. Hablaban de documentación falsa, teléfonos descartables, dinero sin justificar y registros de varias propiedades que no figuraban a nombre de Ricardo, sino de personas fallecidas o inexistentes. Lo que más me llamó la atención fue una frase del fiscal. La investigación apunta a una organización que llevaba años funcionando con extrema discreción. No dijeron banda. No dijeron grupo. Dijeron organización. Eso significaba que Ricardo no había actuado solo.
Los días siguientes fueron un infierno. Los vecinos dejaron de saludarnos. Las redes sociales estaban llenas de fotos de mi tío. Algunos aseguraban haber sospechado siempre. Otros juraban que era el hombre más amable del barrio. Todos parecían tener una historia distinta. Yo ya no sabía qué creer. Hasta que recibí una llamada. Era Marcelo. Había trabajado 15 años como chofer de Ricardo. Nunca había ido a una reunión familiar. Ni siquiera conocíamos su apellido. Quería hablar conmigo. Nos encontramos en un bar de la ruta. Llegó con una gorra y lentes oscuros, como si alguien pudiera reconocerlo. No pidió café, ni agua. Solo apoyó un sobre la mesa. No lo abras acá. ¿Qué es? Lo que encontré antes de irme. ¿Por qué no se lo llevaste a la policía? Bajó la mirada. Porque tenía miedo. No volvió a levantarla. Y sigo teniendo. Esperé a llegar a casa para abrir el sobre. Había fotocopias, recibos, mapas, listas de patentes, y un cuaderno pequeño. Todo estaba escrito por Ricardo. No eran confesiones, eran anotaciones, fechas, horarios, iniciales, lugares, como la agenda de alguien que administraba una empresa. Lo inquietante era que ninguna actividad parecía tener relación con el negocio familiar. Había depósitos que nunca había escuchado nombrar, casas abandonadas, campos alquilados por pocos días, y siempre aparecían las mismas 3 iniciales, R, M y B. No tenía idea de quiénes eran. Una hoja estaba doblada. Al abrirla encontré una dirección. No figuraba ningún mapa digital. Era un camino rural, a menos de 1 hora del pueblo. Durante 2 días dudé. Después terminé yendo. Todavía no sé si fue valentía o estupidez. El lugar era una construcción baja, de ladrillos viejos. No parecía abandonada, pero tampoco habitada. Las ventanas estaban cubiertas desde adentro. El portón tenía un candado enorme. Di una vuelta completa. Nada. Cuando estaba por irme vi algo raro. Detrás de unos árboles había neumáticos marcando siempre el mismo recorrido, como si muchos vehículos hubieran entrado por ahí durante años. Saqué varias fotos. No llegué a sacar más. Escuché un motor. Me escondí entre los pastizales. Una camioneta blanca entró lentamente. No era de Ricardo, pero el conductor saludó al abrir el portón, como si esperara encontrar a alguien. Esperé casi 1 hora. Cuando salió, llevaba el vehículo completamente vacío. Esa misma noche entregué todo a la fiscalía. Las fotos, el cuaderno, las copias, el nombre de Marcelo. El fiscal apenas hojeó los papeles. Después levantó la vista. ¿Hay alguien más en su familia que conociera estos lugares? Negué con la cabeza. O al menos eso creía. 2 semanas más tarde me llamó mi mamá. Su voz sonaba distinta, muy baja. Encontré algo. Fui enseguida. Estaba sentada en el comedor con una caja de metal. La reconocí al instante. Era de mi abuelo. La había tenido toda la vida guardada en un armario. Nunca le prestamos atención. Dentro había cartas, recibos viejos, y una libreta. No era de Ricardo, era de mi abuelo. En una de las últimas páginas había una frase escrita con lapicera azul. Ricardo volvió a pedirme que no haga preguntas. Dice que mientras menos sepa, mejor para todos. Más abajo, otra. No me gusta la gente con la que se junta. Y la última. Si algún día pasa algo, la llave está donde siempre. Nos miramos sin entender. ¿Qué llave? Pasamos toda la tarde revisando la casa de mis abuelos, hasta que mi mamá recordó un viejo reloj de pared. Lo descolgamos. Detrás había un pequeño hueco, y dentro, una llave oxidada. Ninguno habló. Era como seguir instrucciones que alguien había dejado décadas atrás. La llave abrió un armario empotrado en el antiguo taller. Dentro solo había una caja de madera. No había dinero, ni joyas. Solo cintas de casete, docenas, todas numeradas. La primera comenzaba con la voz de mi abuelo. Hoy decidí grabar esto porque ya no sé qué hacer con Ricardo. Apagué el reproductor. No pude seguir escuchando. Necesitaba aire. Por primera vez entendí algo que nunca había considerado. Mi abuelo no había participado. Había tenido miedo. Y había decidido dejar un registro por si algún día alguien necesitaba conocer la verdad. Semanas después supe que la investigación seguía creciendo. Habían aparecido más propiedades, más nombres,
Más personas relacionadas. Nunca trascendió toda la información. Muchas causas quedaron bajo secreto de sumario. Ricardo jamás habló, ni siquiera durante el juicio. Nunca miró a ninguno de nosotros, como si hubiéramos dejado de existir. Hace 6 meses vendimos la casa familiar. Pensé que con eso terminaría todo. Pero el nuevo dueño me llamó una tarde. Disculpa que te moleste. Decime. Encontré unas cajas en el altillo. Le dije que podía tirarlas. Hubo unos segundos de silencio. Después preguntó. ¿Es normal que todas tengan tu nombre escrito? Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo decís? Cada caja tiene una etiqueta, dice Tomás. Y abajo hay fechas. Fechas desde que tenía 5 años. No respondí. El hombre siguió hablando. ¿Las querés venir a buscar? Le dije que sí, pero nunca fui. No tuve el valor, porque entendí algo que me persigue hasta hoy. Mientras yo creía que estaba investigando la vida secreta de mi tío. Es posible que él hubiera estado documentando la mía desde mucho antes. Y hay una pregunta que todavía no me deja dormir. Si mi nombre aparecía en esas cajas, ¿quién decidió que nunca llegara mi turno? Nunca debí aceptar el turno de noche en un McDonald's 24 horas. Parte 1. No renuncié porque el trabajo fuera difícil. Renuncié porque, después de lo que pasó, entendí que había cosas que era mejor no preguntar. Cuando conté esta historia por primera vez, mis amigos pensaron que exageraba. Mi vieja estaba convencida de que había tenido un ataque de ansiedad por trabajar de madrugada. Incluso llegué a creer que todo tenía una explicación simple, hasta que la policía cerró el local durante 3 días, y nadie quiso decirnos por qué. Entré a trabajar en un McDonald's de una avenida bastante transitada cuando tenía 20 años. El local estaba abierto las 24 horas y, como era el empleado más nuevo, me asignaron el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. El encargado nocturno se llamaba Marcelo. Llevaba más de 10 años ahí. El resto del equipo lo formaban Sofía, que manejaba la caja, Nico, que estaba en cocina, y Lucía, encargada del automac. Todos parecían llevarse bien. La primera noche fue exactamente como esperaba. Clientes que salían de boliches, taxistas, repartidores, alguna familia que volvía de viaje. Nada raro. Marcelo me explicó cómo limpiar la plancha, cambiar el aceite de las freidoras y cerrar una caja. Antes de irme me dijo algo que pensé que era un chiste. Si alguna vez ves que todos se quedan callados de golpe, no hagas preguntas. Me reí. Él no. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. El horario más pesado era entre las 2 y las 4 de la mañana. Después el movimiento caía muchísimo. Era normal pasar 15 minutos sin que entrara nadie. Una madrugada, exactamente a las 3:17, entró un hombre. Traje oscuro. Zapatos impecables. No parecía alguien que estuviera buscando comida rápida a esa hora. Se acercó a la caja. Sofía ya estaba preparando el pedido antes de que hablara. Lo de siempre. Ni siquiera miró el cartel. Pagó en efectivo. Recibió una bolsa pequeña. Y se fue. No abrió la comida. No tomó una servilleta. Nada. Simplemente salió. Miré la pantalla. El ticket decía solamente café negro. Nada más. ¿Quién era? Pregunté. Nico respondió mientras limpiaba la plancha. Un cliente. Sí, pero... Marcelo me interrumpió. Seguí con el cierre. La conversación terminó ahí. 2 noches después volvió. 3:17. Exactas. Otra vez pidió un café. Otra vez pagó en efectivo. Otra vez nadie dijo una palabra. Lo curioso era que el café quedaba completamente lleno. Desde la cocina podía verlo salir con el vaso intacto. Nunca bebía un solo sorbo. Una semana después empecé a notar un patrón. Siempre llegaba entre las 3:15 y las 3:20. Siempre vestía distinto, pero siempre llevaba el mismo reloj plateado. Y siempre ocupaba la misma mesa durante exactamente 4 minutos. Después se levantaba y desaparecía, sin tocar el café. Una madrugada me ofrecí para limpiar el salón. Quería verlo de cerca. Cuando pasó junto a mí levantó apenas la cabeza. No sonrió. No parecía enojado. Solo me observó unos segundos. Después dejó el vaso sobre la mesa y salió. Fui enseguida a levantarlo. El café seguía caliente. Completamente lleno. Como si jamás hubiera pensado en tomarlo.
Debajo del vaso encontré un papel doblado. Lo abrí. Solo decía, todavía no. No entendía qué significaba. Se lo mostré a Marcelo. Me arrancó el papel de la mano. Lo rompió. Y lo tiró a la basura. No vuelvas a levantar nada de esa mesa. Fue la primera vez que lo vi realmente nervioso. Empecé a prestar más atención. El hombre nunca llegaba solo. Siempre había un vehículo estacionado enfrente. A veces un auto. A veces una camioneta. Nunca el mismo. Siempre con las luces apagadas. Nunca bajaba nadie. Una noche, mientras sacaba la basura, vi algo que me dejó confundido. El hombre salió del local. No fue hacia su auto. Se acercó a la camioneta estacionada. Apoyó el vaso de café sobre el techo. Esperó apenas unos segundos. Después volvió a levantar el mismo vaso. Regresó al auto. Y se fue. La camioneta arrancó en dirección contraria. Los dos vehículos desaparecieron. El café seguía lleno. Al entrar le conté a Marcelo. No pareció sorprendido. No salgas más cuando venga. ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo. Empecé a pensar que estaban metidos en algo raro. Tal vez drogas. Tal vez contrabando. Pero no tenía pruebas. Solo intuiciones. Hasta que una madrugada todo cambió. A las 3:17 el hombre no apareció. En cambio entró una mujer. Tendría unos 30 años. Estaba empapada por la lluvia. Miraba constantemente hacia la calle. Pidió un café. Después preguntó en voz baja. ¿Ya vino? Sofía respondió sin mirarla. Todavía no. La mujer respiró aliviada. Fue al baño. Y nunca volvió a salir. Esperamos 10 minutos. 15. 20. Lucía fue a tocar la puerta. No respondió nadie. Marcelo abrió con la llave de emergencia. El baño estaba vacío. La única ventana era demasiado chica para que pasara una persona. No había otra salida. Buscamos por todo el local. Había desaparecido. Sin dejar la cartera. Sin dejar el teléfono. Solo quedó el café sobre la bandeja. Todavía caliente. Nadie llamó a la policía. Eso fue lo que más me perturbó. Marcelo simplemente dijo: volvamos a trabajar. Como si aquello fuera completamente normal. Y todos obedecieron. Nadie llamó a la policía. Eso fue lo primero que me hizo pensar que yo era el único que estaba viendo la situación como algo fuera de lo normal. Marcelo cerró la puerta del baño, volvió a guardar la llave en el cajón de la oficina y dijo, con una tranquilidad que todavía hoy me cuesta entender: volvamos a trabajar. Sofía tomó el siguiente pedido. Nico siguió limpiando la plancha. Lucía volvió al automark. Era como si la mujer nunca hubiera entrado. No aguanté ni 5 minutos. Entré a la oficina. ¿En serio no te parece raro? Marcelo levantó la vista de una planilla. ¿Qué cosa? La mujer. ¿Qué mujer? Pensé que estaba bromeando. La que entró hace un rato. Marcelo me sostuvo la mirada unos segundos. Tomás, hace 20 minutos que no entra nadie. Sentí un nudo en el estómago. Vos le cobraste un café. Sofía apareció detrás de mí. No. El último café fue para un taxista. Me acerqué a la caja. Revisé la pantalla. No había ningún ticket. Podría haber jurado que lo había visto. No dije una palabra más. Cuando terminó el turno fui directamente a mi casa. Dormí apenas 3 horas. Al despertar seguía convencido de que había imaginado todo por el cansancio. Hasta que revisé el bolsillo del delantal. Había un recibo doblado. No era un ticket de venta. Era una servilleta. En una esquina alguien había escrito con virome: no le preguntes a Marcelo. Pregúntale por el otro. No reconocí la letra. La noche siguiente llegué decidido a averiguar de qué hablaba ese mensaje. Esperé el momento justo. Mientras Marcelo estaba haciendo el cierre de cajas, me acerqué a Nico. Che, ¿cuántos años hace que trabaja Marcelo acá? Nico dejó de acomodar unas bandejas. ¿Cuál Marcelo? Pensé que se estaba riendo de mí. ¿Cómo cuál? El encargado. Sí, Nico dudó. 5 años, más o menos. ¿Y antes quién estaba? No respondió enseguida. Miró hacia la oficina. Después dijo muy bajo: no preguntes eso. A las 3:17 en punto, la puerta automática volvió a abrirse. Era el mismo hombre. Traje oscuro. Zapatos impecables. El mismo reloj plateado. Se acercó a la caja. Un café negro. Sofía se lo preparó sin decir una palabra.
Cuando recibió el vaso, el hombre me miró directamente. ¿Sos nuevo? Asentí. Sonrió apenas. Se nota. Fue hasta la misma mesa de siempre. Esta vez reuní el valor para acercarme. ¿Necesita algo más? El hombre levantó la vista. Sí. Hizo una pausa. ¿Marcelo sigue trabajando? Sí. Está en la oficina. Negó lentamente con la cabeza. No ese Marcelo. Sentí que el silencio del local se volvía pesado. Entonces, ¿cuál? El hombre apoyó el vaso sobre la mesa. El que conocí hace muchos años. No dijo nada más. Se levantó. Y se fue. Cuando desapareció por la puerta, Marcelo salió de la oficina. Había visto toda la escena. ¿Qué te preguntó? Quería saber por otro Marcelo. El encargado perdió el color de la cara. ¿Qué más dijo? Nada. Marcelo caminó hasta la mesa. El vaso seguía lleno. Lo tiró a la basura sin siquiera mirarlo. Después cerró el salón durante unos minutos. Nunca lo había visto hacer eso. Esa madrugada, mientras limpiaba el depósito, encontré una caja llena de carpetas viejas. No estaba buscando nada en particular. Solo quería terminar rápido. Entre papeles amarillentos apareció una fotografía. Era una foto del personal. El uniforme era distinto. El local también. Abajo alguien había escrito con marcador negro: Equipo Nocturno, 2012. Había 8 personas. En el centro estaba un hombre sonriendo. Debajo de su imagen decía: Marcelo, encargado. Me quedé inmóvil. No era el Marcelo con el que trabajaba. Era el cliente de las 3:17. Exactamente el mismo rostro. El mismo peinado. La misma expresión. No parecía una persona parecida. Era él. Escuché pasos detrás de mí. Guardé la foto por reflejo. Era Marcelo. El de ahora. Me miró unos segundos. Después preguntó: ¿encontraste algo? Negué. No me creyó. Pero tampoco insistió. Antes de salir del depósito dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Hay cosas que este local decidió olvidar. Y, por alguna razón, todos los que trabajan de noche terminan encontrándolas. No pude dejar de pensar en la fotografía. Esperé a que terminara el turno y, antes de irme, la guardé dentro de mi mochila. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez porque, si la dejaba ahí, iba a convencerme de que nunca la había visto. Dormí poco. Cuando me desperté, lo primero que hice fue mirar la foto otra vez. La fecha era clara: 2012. No podía ser un error. El hombre que aparecía sonriendo en el centro era el mismo cliente que entraba todas las noches a las 3:17. Esa noche llegué al trabajo con la foto doblada dentro del bolsillo. Marcelo me esperaba en la oficina. Cerró la puerta. Su tono era distinto al de siempre. No parecía enojado. Parecía cansado. Se quedó unos segundos en silencio antes de hablar. ¿Encontraste la foto del equipo viejo? No tenía sentido mentir. Asentí. Marcelo apoyó los codos sobre el escritorio. Sabía que tarde o temprano alguien la iba a encontrar. ¿Quién era ese hombre? No respondió enseguida. Miró el reloj de pared. El encargado antes que yo. ¿Y por qué viene todas las noches? Marcelo soltó una risa corta, sin alegría. Porque nunca dejó de hacerlo. Me contó una historia que jamás apareció en ninguna capacitación. Años atrás, cuando el local todavía tenía otra distribución, el encargado del turno noche se llamaba Marcelo Acosta. Todos hablaban bien de él. Era el primero en llegar y el último en irse. Conocía a los clientes habituales por su nombre. Había repartidores que entraban solo para saludarlo. Una madrugada hubo una pérdida de gas en el depósito. Evacuaron el salón. Uno de los empleados nuevos no salió a tiempo. Marcelo entró a buscarlo. Los dos sobrevivieron. Pero el encargado quedó internado varios días. Nunca volvió a trabajar. Murió unos meses después por complicaciones respiratorias. ¿Y el cliente? Marcelo me miró fijo. Ese era él. No respondí. Al menos, eso dicen los empleados más viejos. Entonces, ¿por qué nadie habla de esto? Porque la empresa remodeló el local, cambió al personal y siguió adelante. La mayoría de los nuevos no sabe quién fue. ¿Y vos? Sonrió con tristeza. Mi nombre también es Marcelo. Cuando me contrataron, los empleados viejos empezaron a hacer chistes. Decían que ahora el cliente ya no iba a preguntar por el encargado. Se equivocaron.
Esa noche decidí esperar. A las 3:17. Ni un minuto antes. Ni uno después. El salón estaba vacío. Las máquinas hacían el mismo ruido constante de siempre. La cafetera terminó de preparar una tanda. Las puertas automáticas se abrieron. Entró el hombre. Traje oscuro. Zapatos impecables. El mismo reloj plateado. Se acercó despacio a la caja. Yo mismo le serví el café. Cuando me extendió el dinero, aproveché para sacar la fotografía del bolsillo. La apoyé sobre el mostrador. El hombre la observó. Durante varios segundos no dijo absolutamente nada. Después levantó la vista. Por primera vez desde que lo conocía, sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, nostálgica. Señaló con un dedo al hombre que aparecía en el centro de la imagen. Él era un buen encargado. Tragué saliva. ¿Usted es él? No respondió. Tomó el vaso de café. Caminó hasta la mesa de siempre. Se quedó sentado exactamente 4 minutos. Como cada noche. Cuando se levantó, dejó algo debajo del vaso. Esperé a que saliera. Corrí hasta la mesa. Era una credencial de empleado. Plástica. Gastada por el tiempo. La foto mostraba al mismo hombre. El nombre decía Marcelo Acosta. La fecha de emisión era de 14 años atrás. Levanté la vista de inmediato. Quería alcanzarlo. La puerta automática seguía cerrada. Afuera no había nadie. La avenida estaba completamente vacía. No había autos. No había peatones. Nada. Al día siguiente llevé la credencial a la oficina. Marcelo la miró en silencio. Después abrió un cajón. Sacó otra exactamente igual. La encontraron hace 8 años. Abrió otro cajón. Había una tercera. Y una cuarta. Todas con el mismo nombre. Todas gastadas. Todas idénticas. Cada tanto aparece una nueva. Nunca supimos de dónde salen. Trabajé 2 semanas más. No volvió a pasar nada extraño. Empecé a convencerme de que todo había terminado. Hasta mi última noche. Mientras me cambiaba en el vestuario, Marcelo entró. Antes de irte. Me entregó un sobre. Dentro había una hoja impresa. Era el listado de horarios del mes siguiente. Habían contratado a otro empleado para reemplazarme. Debajo de su nombre había una nota escrita a mano. Con la misma letra prolija que había visto en la servilleta. No lo dejen solo a las 3:17. Siempre hace la misma pregunta. Miré a Marcelo. ¿Quién escribió esto? Negó lentamente. Yo no. Han pasado casi 4 años desde que dejé ese trabajo. Nunca volví a hacer un turno de noche. Hace unos meses, por curiosidad, pasé frente al local. Lo remodelaron otra vez. La fachada cambió. Las mesas son distintas. Incluso el logo es nuevo. Pensé en entrar. No lo hice. Mientras esperaba el semáforo, miré la hora en el tablero del auto. 3:17. Las puertas automáticas se abrieron. Un hombre con traje oscuro entró caminando despacio. No pude verle la cara, pero sí vi que llevaba un vaso de café en la mano. Y antes de que las puertas volvieran a cerrarse, alcancé a escuchar una sola pregunta. ¿Está Marcelo? El empleado nuevo levantó la vista, sonrió con amabilidad y respondió. Sí, un segundo. Ya lo llamo. Arranqué el auto cuando el semáforo cambió a verde. No miré por el espejo, y desde esa noche decidí una cosa. Si alguna vez entro a un local abierto las 24 horas y alguien me pregunta por un encargado al que nadie parece recordar, voy a dar media vuelta y salir sin pedir nada. La fotografía llegó 10 años después del incendio. Hasta los 16 años pensé que mi hermano Julián había muerto en un incendio. No era una teoría. No era una historia familiar exagerada con el tiempo. Era un hecho. Al menos eso era lo que todos repetían. La casa se incendió una madrugada de agosto. Mis padres lograron sacarme a mí y a mi hermana menor por una ventana del comedor. Mi padre intentó volver a entrar por Julián, pero el techo del pasillo se desplomó antes de que pudiera llegar a su habitación. Eso fue lo que escuché durante toda mi infancia. Lo contaban siempre igual. Las mismas palabras. Las mismas pausas. Los mismos silencios al final. Durante años jamás dudé de esa versión. Hasta que llegó aquella fotografía. Vivíamos en un pueblo chico, de esos donde todos conocen el apellido del otro antes que su nombre. Nuestra casa quedaba a unas 5 cuadras de la plaza principal. Era vieja, construida por mi abuelo cuando todavía trabajaba en un aserradero.
Tenía pisos de madera que crujían con cada paso y un altillo donde guardábamos cajas con ropa, juguetes y herramientas que nadie usaba. A mí me encantaba. A Julián también. Él era 4 años mayor que yo. Cuando mis padres trabajaban, era quien me cuidaba. Me enseñó a andar en bicicleta, a pescar y a mentirle a mamá cuando rompíamos algo, jugando a la pelota dentro de casa. Siempre decía que, cuando fuera grande, iba a irse del pueblo. Acá nunca pasa nada. Yo respondía que jamás me iría. Nos reíamos porque pensábamos completamente distinto. La última conversación que recuerdo con él fue justamente sobre eso. Cuando cumpla 18 me voy. ¿Y me vas a dejar solo? No para siempre. Me revolvió el pelo. Después vengo a buscarte. Nunca volvió. Del incendio tengo recuerdos muy confusos. El olor, los gritos, mi mamá llorando en la calle, mi padre intentando volver a entrar mientras 2 vecinos lo sujetaban, y una ambulancia con las luces encendidas. Nada más. Cada vez que intentaba recordar algún detalle aparecía una especie de vacío, como si mi memoria hubiera decidido borrar esa noche. Con los años aprendimos a vivir sin Julián. Mis padres jamás volvieron a hablar demasiado del tema. Mi mamá guardó todas sus cosas en cajas. Mi papá nunca quiso vender el terreno donde había estado la casa. Construyó otra, más pequeña, exactamente al lado. Decía que no podía abandonar el lugar donde había nacido su hijo. Pasaron 10 años. Yo tenía 26. Trabajaba en una ferretería y seguía viviendo con mis padres para ayudarlos. Una tarde encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo nuestro apellido escrito con una letra prolija. Pensé que sería publicidad. Lo abrí sin prestar demasiada atención. Adentro había una fotografía. Nada más. No había carta. No había explicación. Solo una fotografía. Era un hombre parado frente a una estación de tren. Tendría alrededor de 30 años. Barba corta. Campera oscura. Llevaba una mochila al hombro. Lo primero que pensé fue que se habían equivocado de dirección. Hasta que miré mejor. Tenía la misma cicatriz sobre la ceja izquierda que recordaba de Julián. La misma que se había hecho al caerse de un árbol cuando tenía 12 años. Sentí un peso en el pecho. Di vuelta a la fotografía. Había una frase escrita con tinta negra. Nunca dejen de buscar. Mi mamá dejó caer la taza cuando vio la foto. Mi padre apenas la sostuvo unos segundos antes de devolverla. Es una broma. Eso dijo. Nada más. No preguntó quién la había enviado. No quiso volver a verla. Esa reacción me sorprendió más que la fotografía. Durante años había pensado que cualquier pista sobre Julián lo volvería loco de esperanza. Pero hizo exactamente lo contrario. Pidió que tiráramos la foto. Mi mamá lloró toda la noche. Al día siguiente fui hasta la comisaría. El oficial de guardia escuchó toda la historia con paciencia. Después observó la fotografía. Podría ser cualquiera. Se parece muchísimo a mi hermano. También podría ser un montaje. Me devolvió la foto. Después de 10 años es muy difícil investigar algo así. Salí con más dudas que respuestas. Esa misma semana empecé a preguntar por el pueblo. Pensé que alguien habría visto al hombre que dejó el sobre. Nadie recordaba nada. Solo don Ernesto, el dueño del kiosco frente a la plaza, dijo haber visto una camioneta gris estacionada unos minutos antes de que apareciera el sobre. No supo darme más detalles. Esa noche casi no dormí. Volví a mirar los álbumes familiares. Comparé las fotos, la nariz, las orejas, la forma de los ojos. Mientras más observaba la imagen, menos me parecía una coincidencia. Era Julián, o alguien extraordinariamente parecido. Una semana después llegó otro sobre, esta vez por correo, sin remitente. Dentro había una segunda fotografía. El mismo hombre, otro lugar. Estaba sentado en un banco de una terminal de ómnibus. Miraba hacia un costado, como si no supiera que alguien lo estaba fotografiando. Atrás podía leerse el cartel de una ciudad que quedaba a más de 800 kilómetros de donde vivíamos. En el reverso había otra frase. Él también los recuerda. Mi madre rompió en llanto. Mi padre salió de la cocina dando un portazo. No volvió hasta la madrugada. Cuando regresó tenía olor a cigarrillo, algo raro en él porque había dejado de fumar años antes. No pregunté dónde había estado, pero empecé a notar algo. Cada vez que aparecía una fotografía, él desaparecía durante varias horas.
Y siempre volvía con la misma expresión, como si las fotos no le despertaran esperanza, sino miedo. Aquella fue la primera vez que pensé algo que me avergonzó incluso imaginar. ¿Y si mi padre sabía mucho más sobre el incendio de lo que nos había contado? Esa noche abrí la vieja caja donde mi madre guardaba los recuerdos de Julián. Entre dibujos, cuadernos y medallas del colegio encontré un pequeño cuaderno de tapas azules. Las últimas páginas estaban arrancadas, pero en la contratapa había un número de teléfono escrito varias veces. No tenía nombre, solo el número. Lo marqué desde mi celular. Sonó una vez, 2, 3. Cuando estaba por cortar, alguien atendió. No habló, solo respiraba del otro lado de la línea. Hola. ¿Quién habla? Silencio. Entonces escuché una voz de hombre, muy baja, muy tranquila, una voz que no escuchaba desde hacía 10 años, pero que habría reconocido entre miles. No tendrías que haber encontrado las fotos. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla del celular varios segundos. La llamada había durado menos de 20 segundos. Volví a marcar. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Probé otra vez. El mismo mensaje. Sentí la necesidad de convencerme de que había imaginado esa voz. Busqué una grabadora de llamadas. No tenía ninguna instalada. Durante el resto de la noche no pude pensar en otra cosa. No era solo el parecido, era la forma de hablar. Julián siempre hacía pausas antes de terminar una frase, como si eligiera con cuidado cada palabra. Aquella voz hizo exactamente lo mismo. A la mañana siguiente enfrenté a mi padre. ¿Vos sabés algo? Le mostré las fotografías sobre la mesa. No las miró. Ya hablamos de esto. No. Vos hablaste. Yo escuché. Levantó la vista. Tenía los ojos cansados. Hay cosas que es mejor dejar donde están. Mi hermano es una de esas cosas. La pregunta quedó suspendida entre los dos. Mi mamá dejó de preparar el desayuno. Nadie dijo una palabra durante casi un minuto. Finalmente, mi padre respiró hondo. Después del incendio, nunca encontraron restos que pudieran identificar con certeza a Julián. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo que no? La casa quedó destruida. En esa época los estudios eran muy distintos a los de ahora. Todos asumieron que había muerto porque su habitación fue la que más sufrió el incendio. Y nunca me lo dijeron, porque necesitábamos seguir adelante. No levantó la voz. Sonaba derrotado. Si vivís 10 años esperando que alguien vuelva, dejás de vivir. Esa misma tarde decidí viajar. La segunda fotografía mostraba claramente el nombre de una terminal de ómnibus. Era la única pista concreta que tenía. Después de 8 horas de viaje, llegué a una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie. Llevé una copia de la foto a los comercios cercanos. La mayoría negó haber visto al hombre, hasta que entré en un pequeño bar frente a la terminal. El dueño observó la imagen unos segundos. A este lo conozco. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Está seguro? Venía seguido hace unos años. Siempre se sentaba en la mesa del fondo. Tomaba café y escribía en un cuaderno. ¿Sabe cómo se llamaba? Negó con la cabeza. Pero recuerdo una cosa. ¿Cuál? Cada vez que alguien le preguntaba por su familia, respondía lo mismo. Es mejor que crean que estoy muerto. No sabía si alegrarme o sentir miedo. Caminé durante horas por los alrededores de la terminal preguntando por él. Una mujer que atendía un kiosco me dio una dirección. Creo que alquilaba una pieza por esa zona. Era un edificio viejo. La dueña revisó un cuaderno enorme con registros de huéspedes. Encontró el nombre. No era Julián, era Juan Sosa. Pero la fotografía del documento era la misma cara. Se fue hace casi un año. ¿Dejó alguna dirección? No. ¿Algún teléfono? Negó con la cabeza. Antes de irme recordó un detalle. Siempre esperaba cartas, pero nunca habría ninguna delante de nosotros. Regresé al pueblo sin respuestas. Solo tenía más preguntas. Esa noche encontré a mi padre sentado en el patio. Le conté todo. Escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo algo que jamás habría imaginado. Yo también recibí una fotografía. Lo miré sorprendido. Entró a la casa y volvió con un sobre viejo. Dentro había otra imagen. Era Julián, mucho más joven que en las otras. En el reverso había una sola frase. Perdóname por no volver.
¿Cuándo llegó? Hace 5 años. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Para qué? Se quedó mirando el suelo. Tu madre ya había sufrido demasiado. No podía volver a romperla. Esa noche entendí algo. Las fotografías no buscaban que encontráramos a Julián. Buscaban que supiéramos que seguía vivo. Era muy distinto. Alguien quería que la familia dejara de buscar respuestas, pero tampoco quería que lo olvidáramos. Pasaron casi 6 meses sin novedades. Hasta que llegó el último sobre. No tenía fotografía, solo una llave pequeña y una dirección escrita en un papel. Era la estación de tren abandonada, donde habían tomado la primera imagen. Fui solo. El edificio llevaba años cerrado. Encontré un antiguo depósito con un candado oxidado. La llave abrió sin dificultad. Dentro apenas había polvo, una mesa y una caja metálica. En la tapa estaba escrito nuestro apellido. La abrí con las manos temblando. No había dinero, ni documentos secretos. Solo un cuaderno. Era de Julián. Las primeras páginas hablaban de su adolescencia. Las últimas eran completamente distintas. Contaban lo que había ocurrido la noche del incendio. Según escribió, se había despertado antes de que el fuego llegara a su habitación. Intentó salir, pero una ventana lateral ya estaba abierta. Un desconocido le gritó que saltara porque la casa iba a derrumbarse. Desorientado y convencido de que todos los demás ya estaban afuera, huyó con esa persona. En los días siguientes, el miedo, la confusión y la manipulación lo alejaron cada vez más de su familia. Cuando quiso volver, habían pasado meses. Después, años. Y ya no encontró el valor para presentarse. Cada vez que lo intentaba, terminaba marchándose otra vez. La última página tenía fecha de apenas 3 semanas antes. Solo decía: los vi salir de la casa el domingo. Mamá sigue regando las mismas plantas. Papá camina más despacio. Tomás ya tiene algunas canas. Estuve a menos de 20 metros de ustedes y no fui capaz de acercarme. Debajo había una frase más. Si estás leyendo esto, significa que ya no puedo seguir escapando de mi propia culpa. No había ninguna explicación adicional, ni una dirección, ni una firma. La policía nunca logró encontrarlo. Tampoco volvió a llegar otra fotografía. Han pasado 4 años desde entonces. El cuaderno sigue guardado en mi biblioteca. A veces lo releo buscando algún detalle que antes se me hubiera escapado. Nunca encuentro nada nuevo. Sin embargo, hay algo que todavía me cuesta explicar. Todos los años, exactamente el día del incendio, aparece una flor blanca apoyada sobre la tumba que mis padres levantaron para Julián, aunque nunca hubo un cuerpo enterrado allí. El cementerio tiene cámaras. El cuidador jura que nadie entra durante la madrugada. Las grabaciones muestran la tumba completamente vacía. Y en la siguiente toma, apenas 10 minutos después, la flor ya está apoyada sobre la piedra. No demuestra que Julián siga vivo. Tampoco demuestra lo contrario. Solo me recuerda que, algunas veces, el verdadero peso de una tragedia no está en perder a alguien. Está en no saber nunca si realmente se fue, o si pasó el resto de su vida demasiado cerca para volver a abrazarlo. El ruido sobre el pasillo. Nunca le presté demasiada atención a los ruidos de una casa vieja. Cuando compramos la nuestra, todos nos dijeron lo mismo. La madera trabaja, las chapas se dilatan, los caños se quejan cuando cambia la temperatura. Si uno empieza a escuchar cada sonido, termina convencido de que vive en un museo embrujado. Por eso, durante casi 2 años, encontré una explicación para todo. Nos mudamos cuando mi hija Sofía tenía 8 años. Era una casa grande para nosotros 3, pero el precio era ridículamente bajo porque llevaba bastante tiempo vacía. Había pertenecido a un matrimonio mayor. Él murió primero. Ella pasó sus últimos meses en un geriátrico y los hijos decidieron venderla sin hacer demasiadas reformas. El agente inmobiliario incluso bromeó mientras recorríamos el lugar. Lo peor que puede pasar es que aparezca alguna araña del tamaño de un perro. Mi mujer, Laura, respondió riéndose. Mientras no venga con la hipoteca incluida. La casa nos gustó desde el primer día. Tenía un jardín pequeño, un garaje, techos altos y un ático al que se accedía por una escalera plegable en el pasillo del segundo piso. El ático estaba prácticamente vacío. Había unas cajas húmedas, un baúl roto y mucha lana de vidrio entre las vigas.
El techo era demasiado bajo para caminar erguido y el calor ahí arriba resultaba insoportable. Subimos una sola vez durante la mudanza. Después cerramos la trampilla. Y así quedó. Los primeros meses fueron tranquilos. Sofía empezó una escuela nueva, Laura consiguió trabajo en una clínica privada y yo seguía haciendo mantenimiento informático para una empresa, la mayor parte del tiempo desde casa. La rutina hizo que cada rincón nos pareciera familiar, hasta que empezaron a desaparecer cosas. No objetos importantes. Un yogur, 3 mandarinas, una botella de agua que yo estaba seguro de haber dejado en la heladera. Laura decía que seguramente la había llevado al dormitorio. Yo insistía en que no. Estás cada vez más distraído. Puede ser. Y seguíamos con nuestras vidas. Después desapareció un paquete entero de galletitas. Sofía culpó al perro. El problema era que no teníamos perro. Nos reímos igual. Todavía era gracioso. Con el tiempo empecé a notar pequeñas diferencias al levantarme. La puerta del lavadero quedaba entreabierta. Una silla aparecía apenas corrida. Un control remoto terminaba debajo del sillón sin que nadie recordara haberlo usado. Nunca eran cambios grandes. Lo suficiente para pensar que uno tenía mala memoria. Un sábado por la mañana encontré abierta una ventana del comedor. La cerré mientras llamaba a Laura. ¿La dejaste así anoche? No. Capaz Sofía. Nuestra hija apareció todavía despeinada. Ni entré al comedor. Listo. Se habría abierto con el viento. No había motivo para seguir dándole vueltas. Un detalle empezó a repetirse. La harina. Laura cocina bastante. Una tarde fue a preparar pan casero y encontró el paquete abierto. ¿Lo usaste? Negué con la cabeza. Juraría que lo cerré con el broche. Se habrá soltado. Pero 2 semanas después volvió a pasar. Y otra vez. Siempre harina. Una mañana descubrimos unas marcas blancas diminutas sobre la mesada, como si alguien hubiera apoyado una mano llena de polvo y luego la hubiera limpiado apurado. Laura pasó un trapo. Qué raro. No volvimos a hablar del tema. La primera discusión seria ocurrió por culpa del café. Yo compro siempre el mismo. Una lata grande. Sé perfectamente cuánto dura porque soy el único que toma. Una noche preparé una taza antes de acostarme. A la mañana siguiente la lata estaba casi vacía. La llevé hasta la cocina. Laura. Ella estaba preparando el desayuno de Sofía. ¿Sí? ¿Le regalaste café a alguien? Me miró confundida. ¿Qué? Le mostré la lata. Esto estaba llena. No tomo café. Ya sé. Entonces, ¿por qué me preguntas? No supe responder, porque la única explicación lógica era que alguien más la hubiera usado. Y eso era absurdo. A mediados del invierno empezó el ruido. No era todas las noches. Quizás 1 o 2 veces por semana. Un golpe seco, muy arriba, como si algo pesado cambiara de lugar. La primera vez pensé en una rama. La segunda, en un gato. La tercera salí al patio con una linterna. No había árboles tocando el techo, ni animales. Volví a entrar sintiéndome un poco ridículo. Laura seguía mirando televisión. ¿Qué era? Nada. ¿Viste? No. Y ahí terminó la conversación. El ruido cambió con el paso de las semanas. Ya no era un golpe, era un desplazamiento, muy lento, como si alguien empujara una caja de madera durante unos segundos y después se detuviera. Nunca pasaba de día, siempre después de la 1 de la mañana, siempre sobre el pasillo del segundo piso. Una noche me cansé, abrí la escalera plegable del ático, subí con una linterna. Todo seguía igual, las mismas cajas, el mismo baúl, el mismo aislamiento, ni rastros de animales. Bajé pensando que finalmente había descartado el problema. No imaginaba que esa visita iba a ser importante, porque sin darme cuenta moví una caja unos 20 centímetros, y alguien volvió a ponerla exactamente donde estaba. Lo descubriría varios meses después. En septiembre instalé una cámara barata apuntando al garaje porque habían robado herramientas en la casa de un vecino. Era un modelo económico. Grababa solamente cuando detectaba movimiento. Un domingo revisé las grabaciones por curiosidad. No había nada interesante. Hasta que apareció un clip de las 3:12 de la madrugada. Duraba apenas 6 segundos. Se veía la puerta interna que comunicaba el garaje con la cocina. Nada más. No entraba nadie. No salía nadie. Pero el sensor se había activado. Pensé que sería un error. Borré el archivo. Semanas después ocurrió otra vez. Misma puerta. Misma hora aproximada. Sin movimiento visible. El sistema seguía detectando algo que la cámara no alcanzaba a registrar. Compré una segunda cámara para colocar dentro de la cocina. Nunca llegué a instalarla.
La caja quedó varios días sobre la mesa. Una tarde desapareció. La buscamos por toda la casa. Laura estaba convencida de que yo la había dejado en el estudio. Revisé cada cajón. Nada. 2 semanas después apareció arriba del armario del lavadero. Era un lugar donde ninguno de nosotros tenía motivo para ponerla. Laura me preguntó si estaba haciéndole una broma. Yo le pregunté exactamente lo mismo. Los dos dejamos de sonreír al mismo tiempo. Poco antes de Navidad, Sofía empezó a dormir mal. Una madrugada entró a nuestro cuarto. No lloraba. Tampoco parecía asustada. Solo estaba confundida. ¿Qué pasó? Se quedó callada unos segundos. ¿Vos subiste recién? ¿A dónde? Al techo. Laura se incorporó. No hay nadie arriba. Sofía negó lentamente. Escuché pasos. No corrían. Caminaban. Muy despacio. Como cuando alguien no quiere hacer ruido. Laura le acarició el pelo. Fue un sueño. Sofía aceptó la explicación, aunque no muy convencida. La acompañé hasta su habitación. Antes de volver al dormitorio levanté la vista hacia la trampilla del ático. Seguía cerrada. Todo parecía normal. Sin embargo, al apagar la luz del pasillo, escuché un sonido tan leve que durante un instante dudé de haberlo oído realmente. Fue apenas un roce. Como la tela de una manga deslizándose sobre madera, justo encima de mi cabeza. A la mañana siguiente no mencioné el ruido. No porque creyera que lo había imaginado, sino porque ya empezaba a cansarme de conversaciones que siempre terminaban igual. Habrá sido la casa. Fue el viento. Dormiste poco. Todas eran respuestas razonables. Yo mismo las había dado durante meses. Mientras desayunábamos, Sofía preguntó: ¿Hoy puedo invitar a Emma? Laura respondió que sí sin levantar la vista del celular. La normalidad de esa escena hizo que el episodio de la madrugada pareciera todavía más insignificante. Hasta que volví a casa al mediodía. Encontré la puerta de la despensa abierta. No de par en par. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para que el pestillo no hubiera encajado. Pensé que Laura la habría dejado así antes de irse al trabajo. La cerré. Cuando fui a guardar unas compras vi algo raro. Las latas estaban ordenadas. Demasiado ordenadas. No según el tamaño, ni por fecha de vencimiento. Estaban acomodadas por marca. Nunca lo hacíamos. Laura era prolija, pero no hasta ese punto. Le escribí un mensaje. ¿Acomodaste la despensa? Respondió varios minutos después. No. ¿Por? No contesté. Saqué una foto. Esa noche se la mostré. Frunció el ceño. Qué raro. ¿Seguro que no fuiste vos? ¿Vos? Negué. Sofía pasó por la cocina buscando agua. ¿Qué miran? Nada. No tenía sentido preocuparla. Después del año nuevo empezamos a notar un olor. No era constante. Aparecía algunos minutos y desaparecía. Como si viajara por la ventilación. Era una mezcla difícil de describir. Ropa húmeda, polvo, y algo parecido al tabaco viejo. Yo había fumado durante años. Conocía perfectamente ese olor. Pero ninguno de nosotros fumaba desde hacía mucho tiempo. Una tarde seguí el rastro creyendo que venía del lavadero. No encontré nada. Otro día parecía salir del pasillo del segundo piso. Después del dormitorio. Luego desaparecía. Laura decía que probablemente eran las cañerías. Yo no estaba convencido. Los caños no huelen a cigarrillo. Un sábado decidimos limpiar el ático. Más por obligación que por necesidad. Habían pasado casi 2 años desde la mudanza. Subimos los 3. El calor seguía siendo insoportable. Mientras yo movía unas cajas, Laura barría el polvo. Sofía se entretenía mirando unas revistas viejas. Entonces escuché su voz. «Papá». «¿Qué?» ¿Esto era de los dueños anteriores?» Levantó un vaso plástico. Todavía tenía agua. No mucha. Un fondo. Lo suficiente para que el líquido se moviera cuando ella lo inclinó. Miré a Laura. Ella me miró a mí. Ninguno había subido allí en meses. El agua estaba transparente, sin polvo flotando, sin insectos, como si alguien la hubiera servido hacía muy poco. Debe haberse filtrado. Ni bien pronuncié la frase me di cuenta de lo absurda que sonaba. Laura tampoco respondió. Simplemente agarró el vaso y lo tiró en una bolsa de residuos. Seguimos limpiando, con menos ganas que antes. Ese mismo día encontré una manta. Era gris, bastante nueva. Estaba escondida detrás del viejo baúl. No recordaba haberla visto durante la mudanza. La sacudí. No tenía casi polvo. ¿Te acuerdas de esto? Laura negó. No. Capaz quedó de los antiguos dueños. Después de 2 años estaría llena de tierra. Tenía razón. La doblamos. La bajamos. Y terminó en el lavadero. Nunca volvimos a usarla.
Esa noche dormí mal. A las 2:30 escuché otra vez los pasos. Esta vez eran claros, no fuertes. 4, 5, 6 pisadas, lentas, sobre nuestras cabezas. Me senté en la cama. Laura abrió los ojos. ¿Otra vez? Asentí. Ella también los escuchaba. Permanecimos en silencio. Los pasos se detuvieron. Después se oyó un golpe suave, como una rodilla apoyándose sobre madera. Laura habló en voz muy baja. Mañana llamamos a alguien. ¿A quién? No respondió, porque ninguno de los dos tenía una respuesta lógica. Al día siguiente llamé a un techista. Revisó todas las chapas. Entró al ático. Miró las vigas. No encontró nidos, ni mapaches, ni gatos, ni palomas. Cuando terminó me dijo: la estructura está perfecta. Le conté lo de los ruidos. Sonrió con educación. Las casas viejas hacen cosas raras. Escuché esa frase tantas veces que empezó a perder sentido. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Demasiado. Ningún ruido. Nada fuera de lugar. Casi llegué a convencerme de que el problema había terminado. Hasta que ocurrió algo imposible de ignorar. Volví antes del trabajo porque me sentía mal del estómago. Laura estaba en la clínica. Sofía seguía en la escuela. La casa debía estar vacía. Entré por el garaje. Dejé las llaves sobre la mesa. Entonces escuché agua correr. No era una pérdida. Era una canilla abierta. Venía del baño de arriba. Subí pensando que quizá la había dejado abierta antes de salir. Cuando llegué, el agua ya no corría. El baño estaba seco. Todas las canillas cerradas. Apoyé la mano sobre el lavabo. Estaba mojado. Muy mojado. Como si alguien acabara de usarlo. Me quedé inmóvil durante varios segundos. Después recorrí cada habitación. Dormitorios. Placares. Lavadero. Estudio. Nada. Antes de bajar levanté la vista hacia la trampilla del ático. Seguía cerrada. Sentí vergüenza de mí mismo. Estaba a punto de revisar un espacio donde apenas podía entrar una persona. Aún así bajé la escalera plegable. Subí con la linterna. El lugar seguía igual, o casi igual. La manta gris ya no estaba. Recordé entonces que la habíamos bajado semanas antes. Sin embargo, donde había estado encontré algo que no recordaba haber visto nunca. 2 envoltorios vacíos de barras de cereal. No estaban cubiertos de polvo. Los levanté. Las fechas de vencimiento eran del año siguiente. No podían pertenecer a los antiguos propietarios. Alguien había estado allí arriba mucho después de que nosotros compráramos la casa. Los guardé en el bolsillo. No sé por qué. Tal vez porque todavía necesitaba demostrarme que no estaba imaginando cosas. Esa noche esperé a que Laura y Sofía terminaran de cenar. Puse los envoltorios sobre la mesa. Laura los observó unos segundos. ¿Dónde estaban? En el ático. Sofía dejó de comer. ¿Quién los llevó? Ninguno respondió. Era la primera vez, desde que nos mudamos, que los tres nos hacíamos exactamente la misma pregunta. Y ninguno tenía una explicación que sonara razonable. Ninguno volvió a tocar la comida. Laura fue la primera en hablar. Puede ser que algún obrero los haya dejado cuando arreglaron el techo antes de vender la casa. Empujé los envoltorios hacia ella. Mira la fecha de elaboración. Los dio vuelta. La impresión era clara. Habían sido fabricados 8 meses después de que nosotros nos mudáramos. Laura dejó el paquete sobre la mesa sin decir nada. Sofía rompió el silencio. ¿Hay alguien viviendo acá? La pregunta quedó suspendida unos segundos. No era una ocurrencia infantil. Era la única explicación que encajaba con todo lo que venía pasando. No, respondí demasiado rápido. Si hubiera alguien, lo habríamos visto. Mientras lo decía recordé todas las veces que la casa había quedado sola. Los horarios de Laura cambiaban constantemente. Yo salía algunos días a hacer mantenimiento en distintas oficinas. Sofía estaba en la escuela. Había tardes enteras en las que la casa permanecía vacía durante 4 o 5 horas. O, al menos, eso era lo que nosotros creíamos. Esa noche casi no dormimos. No por los ruidos. Por el silencio. Cada pequeño sonido parecía tener un significado distinto. La heladera encendiéndose. La madera acomodándose. El viento golpeando una persiana. Todo obligaba a levantar la cabeza. Cerca de las 3 de la mañana escuché un crujido. No arriba. En el pasillo. Abrí la puerta del dormitorio con cuidado. No había nadie. Sin embargo, la escalera plegable del ático estaba abierta. No completamente. Unos 20 centímetros. Lo suficiente para que el pestillo hubiera quedado liberado. Sentí un vacío en el estómago. Estoy seguro de haberla dejado cerrada después de bajar esa tarde. Laura apareció detrás de mí. ¿La abriste? Negué. Los dos nos quedamos mirando la abertura. No se movía. No bajaba. No subía. Simplemente estaba ahí.
Fui hasta el placar, saqué un palo de escoba y empujé la escalera hacia arriba. El pestillo hizo clic. Quedó otra vez cerrada. No subimos. Los dos fingimos que no hacía falta. Al día siguiente llamé a un cerrajero. Le pedí que revisara todas las puertas y ventanas. No le conté la historia completa. Solo dije que queríamos mejorar la seguridad. Mientras trabajaba me hizo una pregunta inesperada. ¿Hace mucho que viven acá? Casi 2 años. Señaló la puerta que daba al patio. Esta cerradura la cambiaron hace poco. Sí. Nosotros. Negó con la cabeza. No, me acerqué. ¿Cómo que no? Esta tiene marcas de haber sido reemplazada una vez antes. No parecía una observación importante, pero empecé a preguntarme quién la había cambiado. Los dueños anteriores nunca mencionaron ninguna reparación. Esa tarde decidí revisar el consumo eléctrico de los últimos meses. Lo hice por simple curiosidad. Las facturas estaban guardadas en una carpeta. Encontré algo extraño. Había picos de consumo durante días en los que los tres habíamos estado fuera de casa. Uno de esos fines de semana incluso habíamos viajado a visitar a mis padres. La casa había quedado completamente vacía. Sin embargo, el gasto de electricidad había sido apenas un poco menor que el habitual. Pensé en la heladera, el termotanque, los electrodomésticos en espera, pero no alcanzaba para explicar la diferencia. No le contamos nada más a Sofía. Preferimos decirle que los ruidos venían del techo y que ya estábamos ocupándonos. No pareció convencida. Empezó a dormir con la puerta cerrada con llave. Nunca antes lo había hecho. 3 noches después pasó algo que terminó con cualquier intento de encontrar explicaciones normales. Yo estaba trabajando en el estudio. Serían las 11:30. Escuché abrirse la heladera. Pensé que era Laura. Seguí respondiendo unos correos. 1 minuto después la escuché bajar las escaleras desde el 2.º piso. Levanté la vista. ¿No estabas en la cocina? No. Venía con una pila de ropa doblada entre los brazos. Los dos nos quedamos inmóviles. La puerta de la heladera volvió a cerrarse. Esta vez los dos la escuchamos. No dijimos una palabra. Fuimos hasta la cocina. No había nadie. Pero la luz interior de la heladera seguía encendida unos segundos antes de apagarse lentamente. Laura abrió la puerta. Faltaba un paquete de jamón. No era mucho, pero esa misma mañana lo habíamos comprado. Al día siguiente llamé a la policía. Mientras hablaba por teléfono me di cuenta de lo ridícula que sonaba la historia. Creo que alguien vive en mi ático. El oficial que vino fue correcto. Revisó la casa. Subió al ático. Miró con una linterna durante varios minutos. Cuando bajó dijo: no hay nadie. Le conté lo de la comida, los envoltorios, los ruidos, la escalera. Asintió. Si vuelve a notar algo extraño, llame de inmediato. Antes de irse agregó: instalen una cámara apuntando a la entrada del ático. Es un consejo sencillo, pero fue el primero realmente útil que alguien nos dio. Esa misma tarde instalé la segunda cámara. Quedó fija frente a la trampilla del pasillo. Configuré el celular para recibir una notificación cada vez que detectara movimiento. Pasaron 2 días. Nada. 3. Nada. Empecé a pensar que jamás captaría nada. Hasta la madrugada del 5.º día. El teléfono vibró sobre la mesa de luz. 3:17. Movimiento detectado. Abrí la aplicación inmediatamente. La imagen estaba congelada. El pasillo aparecía vacío. Reproduje el video. Los primeros segundos no mostraban nada. Después ocurrió. Muy despacio. La trampilla del ático descendió apenas unos centímetros. Se detuvo. Esperó. Volvió a bajar. Solo un poco más. Como si alguien estuviera comprobando si había gente despierta. El video terminaba antes de que la abertura fuera lo suficientemente grande para ver el interior. Sentí que la boca se me secaba. Desperté a Laura sin apartar la vista de la pantalla. Lo vio 2 veces. Después una tercera. No hizo ninguna pregunta. Tomó el teléfono. Marcó el número de emergencias. Mientras hablaba, un sonido llegó desde el pasillo. Un golpe muy suave. Luego otro. Como el peso de una persona descendiendo lentamente por una escalera de madera. Los dos miramos hacia la puerta del dormitorio. Al otro lado, en la oscuridad del pasillo, alguien acababa de bajar del ático. Laura terminó de dar nuestra dirección mientras yo abría lentamente el cajón de la mesa de luz. No buscaba un arma. Solo encontré una linterna pesada de aluminio. La sostuve con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Del otro lado de la puerta ya no se oía nada. Ni pasos, ni respiración. Solo el silencio de una casa a las 3 de la mañana. Laura colgó. «Vienen para acá», asentí. Nos quedamos inmóviles. 1 minuto. 2. No sé cuánto tiempo pasó realmente. Entonces sonó un ruido metálico, muy leve, como una cuchara golpeando el borde de una taza.
Venía de la cocina. Miré a Laura. Ella entendió lo mismo que yo. Había alguien abajo. La policía tardó menos de 10 minutos, aunque esa noche me parecieron horas. Escuchamos el motor del patrullero detenerse frente a la casa. Después, golpes en la puerta principal. Policía. Abrí casi de inmediato. Entraron 2 oficiales. No intenté resumir la historia. Solo señalé hacia arriba. Está adentro. Los 2 desenfundaron las armas. Uno subió por la escalera principal. El otro revisó la planta baja. Laura abrazaba a Sofía, que había despertado llorando. Yo permanecí en el recibidor sin poder apartar la vista del pasillo. El oficial que había subido gritó: «La trampilla está abierta». Un segundo policía pidió refuerzos por radio. Escuché cómo extendían la escalera plegable. Después, silencio. Mucho silencio. Finalmente una voz. Encontré algo. No sonó como esperaba. No era el tono de quien acaba de descubrir a un delincuente. Sonaba desconcertado. Subí unos escalones. Uno de los oficiales me hizo una seña para que no avanzara más. Aún así alcancé a ver parte del ático iluminado. Las cajas estaban corridas. El viejo baúl había sido desplazado varios centímetros. Y detrás había un espacio que nunca habíamos visto. No era una habitación. Era un hueco construido entre 2 vigas y el techo. Desde abajo resultaba invisible. Habían levantado una especie de pared falsa con placas de madera vieja del mismo color que la estructura. Si uno no movía el baúl, jamás la encontraba. Dentro había un colchón, una manta, botellas de agua, latas de comida, ropa perfectamente doblada, una linterna, pilas, un pequeño calentador a gas, libros, medicamentos, todo ordenado. No parecía el escondite improvisado de alguien que hubiera entrado unos días antes. Parecía el dormitorio de una persona que llevaba mucho tiempo viviendo allí. Uno de los oficiales abrió una mochila, sacó varios paquetes de barras de cereal iguales al envoltorio que yo había encontrado. Después apareció una carpeta. Tenía hojas arrancadas de un cuaderno. No eran dibujos, eran horarios. Los nuestros. Lunes. El hombre sale 8:10. La mujer vuelve 18:40. La nena llega 16:25. Había páginas enteras. Durante meses. Cada salida, cada regreso, cada cambio en nuestra rutina. Sentí que las piernas dejaban de responderme. Aquel hombre conocía nuestra vida mejor que algunos familiares. Lo encontraron menos de 20 minutos después. No estaba en el ático. Había escapado antes de que llegara la primera patrulla. Un vecino llamó diciendo que un hombre acababa de saltar un paredón y cruzar varios patios. Lo detuvieron escondido debajo de la galería de una casa desocupada. Tenía 50 y pocos años. Delgado, barba larga, sin documentos. No opuso resistencia. Solo preguntó una cosa. ¿La nena está bien? El oficial que me contó eso esperaba alguna reacción. No tuve ninguna. No sabía qué significaba esa pregunta. Y nunca quise averiguarlo. La investigación empezó al día siguiente. Los peritos revisaron toda la casa. Encontraron huellas en lugares donde jamás habíamos mirado. Sobre la parte superior de los muebles de la cocina. Dentro del lavadero. En el falso techo del baño. Descubrieron que había quitado una rejilla de ventilación meses atrás. Desde allí podía desplazarse por un pequeño espacio entre el cielo raso y el techo de yeso. No podía caminar. Se arrastraba. Eso explicaba por qué los ruidos siempre parecían tan leves. También encontraron una copia de nuestra llave. Nunca supieron cuándo la había hecho. Días después un detective vino a casa. Traía algunas respuestas. El hombre había trabajado años atrás haciendo reparaciones de techos y áticos. Sabía exactamente cómo aprovechar espacios muertos dentro de una vivienda. No elegía casas al azar. Buscaba viviendas grandes. Familias con horarios previsibles. Se instalaba lentamente. Al principio solo entraba para dormir. Después empezaba a quedarse más tiempo. Cuando comprobaba que nadie lo descubría, terminaba viviendo allí. No era la primera vez. Había sospechas de otros casos similares en distintas ciudades, pero nunca habían logrado probarlos. Nosotros fuimos los primeros en encontrar un escondite casi intacto. Pensé que eso me ayudaría a cerrar el asunto. No fue así. Lo peor vino después. Volver a vivir en la casa. Los ruidos seguían existiendo. Ahora sabía que muchos habían sido reales. Cada crujido hacía que levantáramos la vista. Cada paquete de comida abierto nos obligaba a revisar 2 veces. Laura dejó de trabajar algunos meses. Sofía ya no quería dormir sola. Yo instalé cámaras en todos los ambientes. En todos. Durante casi un año. Nunca volvieron a registrar nada. Meses después nos mudamos. No porque la casa fuera peligrosa.
porque dejó de sentirse nuestra. Había rincones que ya no podía mirar sin imaginar unos ojos observándonos desde arriba. Vendimos la propiedad contando exactamente lo ocurrido. El comprador insistió en hacer reformas completas. Derribó el ático, eliminó el doble techo, cerró todos los espacios ocultos. Supongo que ahora es una casa normal. Quiero creer que lo es. Hace unos meses un periodista me llamó. Estaba escribiendo un artículo sobre personas que viven escondidas en casas ajenas. Me preguntó si podía enviarle fotografías del escondite. Busqué la carpeta donde había guardado toda la documentación del caso. Había copias del informe policial, fotos, recortes de diarios. Mientras revisaba las imágenes encontré una que nunca había observado con atención. Era una fotografía tomada por la policía apenas descubrieron el refugio. Mostraba el colchón, las botellas y la mochila. En un costado aparecía una caja de cartón abierta. Dentro había decenas de hojas. Eran impresiones en papel común. Acercando la imagen pude distinguir que eran fotografías nuestras, no las que uno publica en internet. Eran fotos tomadas desde el interior de la casa. Laura cocinando, Sofía haciendo la tarea, yo dormido en el sillón. Algunas estaban desenfocadas, otras parecían haber sido sacadas desde una rendija, muy arriba. Detrás de una viga, había una última fotografía, la única que estaba dada vuelta. La giré usando la computadora. Era una imagen de nuestro dormitorio. Nosotros dos dormíamos. La hora digital del despertador marcaba las 3:18. El ángulo de la foto no correspondía al ático, ni a la puerta, ni a una ventana. La cámara estaba a la altura de nuestros pies. Como si quien la hubiera tomado hubiera permanecido varios segundos dentro del dormitorio, mirándonos dormir. Eso ocurrió meses antes de que descubriéramos que vivía sobre nuestras cabezas. La policía registró toda la casa. Nunca encontró una sola explicación para esa fotografía. Y yo tampoco, porque desde el ático era imposible obtener ese ángulo. Lo sé porque, antes de vender la casa, subí una última vez. Me quedé varios minutos intentando encontrar un hueco, una rendija, cualquier lugar desde donde pudiera verse nuestra habitación. No existía. La única forma de tomar esa fotografía era haber estado de pie, en silencio, al lado de nuestra cama. Y lo más difícil de aceptar no fue pensar que entró mientras dormíamos. Fue entender que pudo haberlo hecho muchas veces. Las suficientes como para que nunca notáramos la diferencia entre una noche en la que estuvimos solos, y otra en la que alguien pasó horas observándonos a menos de 1 metro de distancia.